al Evangelio de Mateo, capítulo 7, solamente los versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. La puerta estrecha. Gloria al Señor. Repito, Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. La puerta estrecha. Aunque la Reina Valera lo titula La puerta estrecha, estos dos versículos se refieren a dos puertas, tanto una estrecha como una ancha o angosta. Y vamos a leer ese breve pasaje en el nombre del Señor Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Yo quiero que oremos y nuevamente a pedir al Señor su ayuda. Padre, se ha orado por mí hace unos muy breves minutos, pero yo quiero orar nuevamente juntos con mis hermanos y pedirte, Señor, la ayuda soberana de tu Espíritu Santo, ya que predicar tu palabra es una tarea muy seria. Oh Señor, mira las diferentes tentaciones que vienen a nuestras vidas mientras predicamos tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra en esta noche y la aplique a cada mente y a cada corazón, y que me permita a mí poder exponerla con toda fidelidad y con todo temor de Dios. Muchas gracias, Padre. En tu mano nos hemos encomendado y nos seguimos encomendando. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quienes han tenido la oportunidad de leer o de haber leído el Evangelio de Mateo, lógicamente han pasado por el capítulo 5, por el capítulo 6 y por el capítulo 7. Y hago esta referencia porque precisamente nuestro pasaje se encuentra en uno de esos capítulos y es el último mencionado. Y estos tres capítulos conforman el más importante de los sermones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo predicase. Un sermón que ha sido analizado a través del tiempo por grandes estudiosos de la palabra de Dios, y consideran que este sermón es un sermón que hace un llamado a los creyentes a una vida práctica, a la vida práctica cristiana. Así que nosotros estamos ante un pasaje que es casi probable que todo lo que estemos aquí lo hayamos leído o hayamos oído hablar acerca de la puerta estrecha y el camino ancho. Jesús, ya finalizando este importante sermón, finalizando ya en la conclusión de este importante sermón que inicia con las bienaventuranzas, a las cuales más adelante, ya casi finalizando esta predicación, vamos a leer esos pasajes.
allí empieza Cristo y ya finalizando es muy llamativo el llamado que Cristo hace a sus seguidores: entrad por la puerta estrecha. Ahora bien, y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta predicación, que significa que Cristo nos diga que entremos por la puerta estrecha. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene que cada uno de nosotros tenga que transitar por la puerta estrecha? ¿Qué tanto bendice la vida nuestra que entremos por la puerta estrecha? ¿Qué tan importante es para los cristianos que entremos por esta puerta estrecha a la que Cristo se está refiriendo? ¿Será fácil entrar por la puerta estrecha? ¿O será difícil entrar por ella? La expresión de Jesús aquí es sumamente comprometedora y difícil. Difícil de poder digerirla o difícil de poder entenderla o asumirla. Porque el llamado que Jesucristo está haciendo a sus discípulos de que entren por la puerta estrecha es un llamado comprometedor. No todos los que escuchaban a Cristo pudieron prestarle atención a este llamado. Inclusive uno de sus 12 discípulos no logró entrar por esa puerta estrecha. Ese es Judas. Así que esta palabra, esta expresión es muy difícil para poder nosotros entender en una mejor manera el pedido que Jesucristo está haciendo aquí cuando dice entrad. Es sumamente o es necesario ver en qué contexto se encuentra, y de una manera u otra ya nos hemos referido y hemos dicho que estos dos versículos forman parte del Sermón del Monte, que consta desde el capítulo 5 hasta el 7, repito. Y al ver nosotros cómo está este pasaje bíblico rodeado, en otras palabras, ¿qué es lo que Cristo viene abordando desde el capítulo 5, 6 y el mismo 7? Que ya finalizando, entonces Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha. ¿Tiene alguna relación todo lo que Cristo viene enseñando en los primeros versículos y capítulos? ¿Tiene alguna relación este llamado que Jesús nos está invitando a nosotros a que entremos por esa puerta estrecha? Bueno, eso es lo que vamos a ver muy brevemente, ver el contexto en el que se encuentra este pasaje, porque así lo podemos entender mucho mejor. Y es que este versículo está o se encuentra al final de este muy conocido sermón que ya le he mencionado, hermano. Y la verdad es que no es el momento para nosotros referirnos con todos los detalles de este sermón completamente. No es posible, no hay tiempo, no hay manera de referirse paso a paso de todo este largo pasaje de estos 3 capítulos. No hay forma en una sola predicación poder referirnos a ello. Sin embargo, para poder entender nuestro texto, como ya dije al principio, se hace necesario por lo menos mencionar el peso que tiene este sermón, la importancia que tiene, el contenido importante que tiene este sermón, que ha sido objeto de crítica de grandes críticos que se han acercado a este sermón, porque aquí se encuentran pedidos como amad a vuestros enemigos, no améis a las riquezas. Si tu ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Son expresiones que se encuentran. Y qué decir de la bienaventuranza que están en el capítulo 5. Así que este es el más
riguroso sermón que predicador alguno haya pronunciado. No existe un predicador que haya pronunciado las palabras que Cristo expresa en esta predicación del Sermón del Monte, muy conocido. Y es por ello que los críticos que han criticado este sermón entienden que las exigencias del Señor Jesucristo aquí son demasiado altas para poder ser guardadas por aquellos seguidores del Señor o cualquier hombre. Sin embargo, lo que ignoran los críticos de este pasaje completo es que quien nos hace la exigencia o el pedido de que entremos por la puerta estrecha nos ha adoptado por la gracia de Dios para que nosotros podamos entrar por la puerta estrecha. Es la gracia de Dios la que nos equipa, es la gracia de Dios la que nos prepara a cada uno de nosotros para nosotros asumir lo que la Biblia nos enseña, para nosotros poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. No hay un ser humano de carne y de hueso que pueda vivir la palabra de Dios en su propia capacidad. No hay forma humana. Y eso es lo que no entienden las personas que se acercan a este sermón y pueden decir que el estandarte que Cristo pone o las exigencias que Cristo hace aquí en este sermón son muy grandes, son muy altas para que una persona la pueda vivir, pero es con la gracia de Dios. Yo me quiero referir tanto a la puerta estrecha como a la ancha en esta predicación. Y finalmente me quiero referir cuáles son los dos finales que tienen tanto los que entran por la puerta estrecha como los que entran por la puerta ancha. Y esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar intensa y profundamente. Lo difícil del camino estrecho. Hay que ver por qué no es tan fácil que alguien que Cristo le diga entrad por la puerta estrecha. De hecho, usted puede notar que Cristo se refiere al camino estrecho, entren, y sin embargo todo aquel que quiere entrar por el camino ancho, a nadie se le pide que entre por el ancho. Todo el mundo entra voluntariamente, para que usted vea. Entonces, ¿qué es lo difícil del camino estrecho, hermano? En nuestro pasaje Jesús nos habla de dos puertas. En el versículo 13, como ya lo vimos, en el versículo 14, entrad por la puerta estrecha y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Estas dos puertas representan los dos únicos caminos que han de transitar todos los seres humanos que vivimos en este planeta. No hay tres caminos a coger, no hay tres caminos para elegir uno de tres caminos, no. O entramos por el estrecho o entramos por el ancho. Ahora bien, ¿qué es lo que representa el camino estrecho y qué es lo que representa el camino ancho? ¿Cuáles son las ofertas que encontramos en el camino ancho? ¿Cuáles son las tentaciones que encontramos para que caminemos con tanta facilidad por el camino ancho? ¿O cuál es la razón por la que Cristo dice que muchos entrarán por ella? Y evidentemente es así. La mayoría de la gente del mundo está caminando y camina por el camino ancho y desea caminar por el camino ancho. Pero nos estamos refiriendo a lo difícil que es el camino estrecho. De estas dos puertas o camino que Jesús le pide a sus discípulos, a sus seguidores, que entren por esa puerta estrecha, se supone que ya ellos conocen cuál es la puerta estrecha. Yo no puedo hacer un pedido sin que a quien le estoy haciendo el pedido no conozca lo que yo le estoy pidiendo. Así que entendemos que los discípulos del Señor, ya instruidos por Cristo,
ya como me refería al principio, ya han escuchado el sermón del monte casi completo. Ya aquí Jesús está casi finalizando. Entonces Jesús le entren por la puerta estrecha. Ya ellos saben cuáles son las implicaciones. Ya ellos saben cuáles son las consecuencias que le viene a todo aquel que entra y transita por ese camino. Ya ellos saben que los que entran por ese camino padecen persecución, padecen dolor, menosprecio, no son populares, la gente no lo aplaude, la gente no lo celebra, la gente no lo tiene como celebridades, sino más bien la gente lo tiene como ridículos, hermano. El mundo nos ridiculiza a nosotros. Cuando alguien predica en un país donde se prolifera el matrimonio entre parejas del mismo sexo y nosotros decimos que no, que es entre un hombre y una mujer, eso es algo ridículo para esa sociedad. Nos tienen como loco, hermano. O cuando alguien dice que hay que apreciar a Cristo sobre todo, no, hay muchos que entienden que somos locos y seguimos siendo locos. Así que de estas dos puertas a la que Jesús se refería, ya ellos tenían muy conocimiento acerca de eso, un amplio conocimiento. Ya ellos sabían lo que conllevaría entrar por esa puerta angosta y estrecha. ¿Sabe qué? Que todos los cristianos que hoy en Afganistán, en China, en Irak, en la India y en otros países del mundo que están siendo perseguidos, que están siendo apresados, que están siendo ahorcados, que a muchos lo matan a fusilado, ellos saben que están caminando por el camino angosto y ellos sabían que esas consecuencias le iba a venir a todo aquel que decide caminar por el camino estrecho y angosto. Y yo quiero que analicemos por qué es realmente tan difícil entrar por ese camino tan estrecho al que Jesucristo se refiere aquí finalizando en el capítulo 7 de Mateo, y que le pide a sus discípulos que entren por él. ¿Por qué usted cree que hay muchas personas que mediante el llamado del evangelio de Cristo a entrar a la vida, a depositar su confianza en Cristo como su Salvador, rechazan a Cristo? Porque la gente entiende que las demandas del evangelio son muy altas, hermanos. Es muy fácil caminar, como vamos a ver más adelante, es muy fácil caminar por el camino ancho. Se siente satisfacción, no hay luchas y dificultades. Caminar por el camino ancho es un deleite para el hombre natural. Sin embargo, cuando tenemos que transitar por el camino estrecho, tenemos que pensar en la persecución, tenemos que pensar en el rechazo, tenemos que pensar en el arrepentimiento, tenemos que pensar en la santidad, tenemos que pensar en el amor, tenemos que pensar en el amor mutuo. Porque, hermano, porque el camino estrecho tiene sus exigencias, pero también tiene sus persecuciones. ¿Y sabe qué? Todos nosotros estamos camino al camino estrecho. Lo primero es, hermano, que todo aquel que asume entrar por el camino estrecho, lo primero que hace es poner a Cristo como dueño y Señor de su vida. Es lo primero, hermano. Tú decides entrar por el camino estrecho, hay un primer paso. Cristo, tú eres mi dueño y mi Salvador. Eres el dueño de mi vida a partir de hoy. Eso es lo primero. Cristo será el dueño de tu vida. Cristo será el control de tu vida, así como un control o un pequeño aparato controla un televisor, o como un pequeño timón puede controlar una gran nave. Así Cristo es el dueño y Señor de nuestra vida en el momento que decidimos entrar por esa puerta estrecha. Y con esto nosotros estamos asumiendo que todo el sufrimiento que nuestro Señor atravesó también lo padeceremos tú y yo.
¿Y cómo así, pastor? Bueno, Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que lo más seguro que tenemos los cristianos evangélicos en esta tierra es el sufrimiento. Lo más seguro que tenemos nosotros los cristianos en este mundo es que vamos a padecer persecución. Hermano, vamos a ser aborrecidos. Mientras más piadoso eres tú, mientras más comunión con Dios tiene, mientras más ama la palabra de Dios, mientras más te acercas a Dios, mayor persecución tendrá. Mayor rechazo tendrán los cristianos que deciden amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la realidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Con esto, con nosotros tomar la decisión de entrar por esta puerta, estamos asumiendo totalmente que Cristo es nuestro capitán. Con todas las aflicciones que tenemos que atravesar, nos referimos al desprecio, seremos catalogados como ridículos, como le dije al principio. Vamos a ser catalogados como personas atrasadas, que lo único que hacemos es traer atrasos a la sociedad. La gente nos va a ver como arcaico, la gente nos va a ver como antisociales muchas veces por no asumir la postura y el estilo de vida de este mundo. Tú quieres que el mundo te persiga, quieres que el mundo te odie, quieres que el mundo te aborrezca. Sigue los lineamientos de la palabra de Dios. Y verá cómo tu vida va a ser un rechazo total. Mira, yo digo que cualquiera de nosotros que es aplaudido, que es adulado y que es cargado de aquí para allá, debemos de tener mucha preocupación, porque lo común no es eso. ¿Qué le pasó verdad, dona? ¿Qué le pasó a nuestro Señor? ¿Fue Jesucristo aplaudido por la multitud? No, fue perseguido, apedreado, a tal punto de ser crucificado, hermano. Fue odiado, aborrecido. Cristo fue catalogado como un malhechor, como un blasfemo, como un ladrón. Cristo fue catalogado como un antisocial. ¿Y cuáles eran los principios y valores que Cristo promovía? Cristo promovía el perdón, el amor, la misericordia, la santidad, la pureza. Al que te den la mejilla derecha, dale la izquierda. Esas eran las cosas que Cristo promovía, hermano. Y al mundo no le gusta esto. Oh, bendito es el nombre del Señor. La verdad es que es sumamente difícil entrar por la puerta estrecha. En esta puerta encontramos el compromiso de vivir una vida de santidad. En esta puerta encontramos el compromiso de reflejar a Jesucristo en todo lo que hacemos y en todo lo que nosotros reaccionamos, hermano. Nosotros reflejamos a Cristo en nuestros anhelos. Lo que yo anhelo, lo que deseo, va a reflejar a Cristo, hermano. Va a reflejar un deseo de darle la gloria a Dios. Y es a lo que Pablo se va a referir cuando dice que todo lo que hagamos, hacedlo como para el Señor. Ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que nos vistamos, ya sea que durmamos, ya sea que hagamos obra, que hagamos servicio, hacedlo como para el Señor. Si en un momento dado tú decides darle una ofrenda a un hermano, pues debe hacerlo como para el Señor. Si algún momento tú decides, voy a poner en mi lista de oración al hermano tal, porque veo una necesidad espiritual en él y voy a orar por él, pero no se lo voy a decir a nadie, lo voy a hacer en secreto. Eso debe hacerlo como para el Señor. Y eso es parte de entrar por la puerta estrecha. Bendito sea Dios. Entrar por la puerta estrecha implica que nuestra voluntad debe ser rendida a Dios. ¿Qué significa esto? Todos mis deseos, todos mis anhelos, todos mis planes, la voluntad mía, mi deseo, en sentido general, deben ser depositados en la mano de Dios. Y esto significa que muchas cosas Dios te va a decir, mi hijo, no.
Fija bien, hay muchas cosas que tú le vas a decir a Dios, Señor, ¿qué de esto? ¿Qué te parece? Y Él te va a decir, aún tú anhelando, te va a decir, no, mi hijo, eso no. Entrar por la puerta estrecha significa que Dios te va a pedir muchas veces que te sacrifique hasta el punto de tú perder bendiciones materiales por tú obedecer la voluntad de Dios. Así es, necesariamente debemos rendir a Cristo todos los días de nuestra vida nuestra voluntad. Y eso es lo difícil de entrar por la puerta estrecha. Porque entrar por la puerta estrecha debemos asumir que el ego que hay en cada uno de nosotros debemos ponérselo a Dios en la mano. Óigame bien, eso implica que los pensamientos negativos que vienen a mi mente, que me llevan a pecar, yo debo rendírselo a mi Dios. Eso implica que si en algún momento dado yo estoy siendo tentado por un deseo engañoso de envidia, yo tengo que despertar y decirle, no, espérate Dios, ¿qué me está pasando? Siento como que tengo envidia por alguien. Eso implica entrar por la puerta estrecha, hermano. Entrar por la puerta estrecha significa que toda tu vida tiene que ser un libro delante de Dios, abierto de par en par, donde Dios examine tu vida, donde Dios examine tus pensamientos, donde Dios examine tus anhelos, donde Dios examine los recónditos de tu corazón, donde Dios te confronta con la palabra, donde Dios te lleva a hacer las cosas que muchas veces nosotros no queremos hacer ni tenemos el deseo de hacer. Y todo eso implica entrar por el camino estrecho. El camino estrecho no es nada fácil. Por eso la fila es corta. La fila del camino ancho es amplia. Es más, no hay que entrar apretado. Por el camino estrecho hay que entrar con luchas y dificultades. Sí, hermano. Pero por el ancho no. Por el ancho cualquiera entra brincando, saltando y con deseo de seguir caminando por esa puerta. Ahora, ¿qué es lo fácil de entrar por esa puerta? Bueno, algo interesante que nosotros vemos aquí en palabras del Señor es que a nadie se le pide ni se le ruega que entre por esa puerta. Note que el pasaje en ningún momento Cristo al referirse entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y poco no querrán entrar por él. No, Jesús dice muchos entrarán por él. Por eso son muchos los homosexuales. Por eso son muchos los malhechores. Por eso son muchos los que creen en su propia justicia. Por eso son muchos los que odian a Cristo y al Evangelio. Por eso son muchos los que odian el cristianismo. Por eso son muchos los que critican las iglesias evangélicas, a los hijos de Dios. Por eso son muchos los que odian la palabra de Dios. Por eso son muchos los países que no permiten que se lea la Biblia en las escuelas. Por eso son muchos los países que están cayendo rendidos ante organismos internacionales para aprobar leyes antibíblicas. Y por eso es que aquí los martes oramos por las agendas anticristianas, si usted no lo entendía. Para que Dios reprima y no permita que esas leyes se aprueben en nuestro país. Y nosotros debemos seguir dispuestos a seguir entrando por el camino estrecho. ¿Sabe qué? Al entrar por el camino estrecho, algunos hermanos que viven en esos países donde se restringen la predicación del evangelio o tener un pedacito de la Biblia en la mano, entrar por la puerta estrecha a esos cristianos se les hace difícil. Sí, hermano, ellos derraman lágrimas todos los días. Sí, hermano, si tú no lo sabes, muchos de ellos en tribunales juzgados. ¿Y por qué? Por orar en su casa y enseñar la palabra de Dios. Por eso, véalo, tribunales en el mundo juzgando a los cristianos por orar en su casa y por predicar la palabra de Dios. El simple hecho de un cristiano en China postear un versículo bíblico en sus redes sociales son capaces de perseguirlo para meterlo preso y aún torturarlo. Hermano, entrar por la puerta estrecha no es fácil.
Pero es muy fácil entrar por el camino angosto, ¿sí? A nadie se le pide, a nadie se le ruega que entre por allí. Todos desean entrar por aquella puerta. De hecho, Cristo dice que muchos son los que hallan esa puerta, la encuentran fácil. No hay impedimento, no hay lucha para entrar por esa puerta ancha, hermano. Nadie tiene pruebas y dificultades. Nadie tiene que orar para pedirle a Dios: Señor, líbrame que yo quiero entrar por la puerta estrecha y tengo lucha. No, no. Los creyentes debemos conocer bien cuál es el final de los que entran por esta puerta ancha. Yo solamente voy a leer algunos versículos del Salmo 73. Sin embargo, ya al final me voy a referir con más detalle a esto que le voy a mencionar. El Salmo 73, para hacer solamente mención de este salmo, es escrito por el salmista Asaf, donde Asaf expresa el descontento que tenía con Dios porque veía a los impíos prosperar y a los justos aparentemente en una frustración y sufrimiento. Y dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, pero para con los impíos de corazón. Oiga lo que está diciendo Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia. Oiga bien, a lo que puede llegar un cristiano, a tener envidia del mundo. Tuve envidia de los arrogantes, dice este creyente, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y así sigue el salmista expresando, hasta que cuando llega al versículo 17, pueden pasar allí lo que tienen sus Biblias abiertas, dice que él dijo: hasta que entrando en el secreto de Dios, pude comprender cuál es el fin de ellos. Óigame, a veces nosotros creemos que a los impíos le va mejor que a nosotros. Y a veces sentimos algo raro en el corazón porque ellos todo le va bien, les salen las cosas bien y a nosotros nos salen mal. ¿Sabe qué? Eso no significa que Dios no esté en control de tu vida y de mi vida. No. Nada de eso tiene que ver con eso. Alabado sea el Señor. Lo que hace que esta puerta sea cada vez más atractiva, y a diferencia de la puerta estrecha, es que aquí no se le pide a nadie ningún compromiso. No, hermano. A los que entran por ella, los que entran por esta puerta, se encuentran todas las oportunidades para una vida fácil. Y ahí está el secreto, hermano. Por eso usted ve que la gente del mundo hace la cosa con tanta facilidad cuando se trata de los deseos pecaminosos, la vanagloria de la vida, la fama, las riquezas. Los apetitos y deseos de los seres humanos son satisfechos aquí en esta puerta ancha, hermano. Y aquí quiero aclarar claramente, no nos estamos refiriendo a ningún deseo de piedad o bueno, como el amor, el perdón, luchar por el bien común, el sacrificio. No, el servicio tampoco, ni la entrega, ni el arrepentimiento, ni la santidad, ni otras cosas buenas. Más bien me estoy refiriendo al deseo de poder, al deseo de tener riqueza, al odio, a la intriga, a la entrega a los placeres sexuales ilícitos, a todas esas cosas que en la puerta ancha los seres humanos encuentran. Definitivamente, hermano, el camino o puerta ancha no es difícil, ya que caminar en él es realmente lo que todo hombre pecador desea y anhela. No es difícil. Por eso tú tienes lucha para orar. Por eso tienes lucha para tomar un devocional serio y leer un libro de la Biblia en una semana. Por eso tienes lucha para evangelizar. Por eso tienes lucha para orar por tu familia.
Esa es la razón por la que entrar por la puerta estrecha es difícil, mas entrar por la puerta ancha es fácil. Ahora bien, hay dos destinos, hay dos finales. Tanto los que entran por la puerta estrecha como los que entran por la puerta ancha. Aunque caminar o entrar en el día de hoy, o sea, en el presente por esta puerta estrecha representa sufrir, no será así para siempre. Y esto es alentador. No será así para siempre. Vea el versículo 14. Ve el versículo 14. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque ancha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Este camino lleva a la vida eterna. Este camino lleva a la obediencia. Este camino lleva a la santidad. Este camino lleva a la entrega al Señor. En Mateo 25, versículo 34 dice: el Señor Jesús dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando nosotros nos vamos a la bienaventuranza del capítulo 5, vamos a encontrar lo siguiente. Por eso le digo que no será así siempre el sufrimiento. Dice: bienaventurado, versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, lo que reconocemos la pobreza espiritual que hay en nosotros, porque aquí la Biblia no se está refiriendo a pobreza física. Lo pobre en espíritu significa aquello que reconocemos la maldad que hay en nosotros. Lo que reconocemos la pobreza espiritual y la necesidad de ser justificado delante de Dios que tenemos. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que derraman lágrimas porque sufren, porque son abandonados, porque son rechazados, porque pasan por pruebas difíciles, hermanos, lloran, derraman lágrimas, ellos serán saciados, consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hoy los cristianos que le mencioné en aquellos países que sufren, que son perseguidos, que tienen sed de justicia, ellos recibirán consolación, serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 24 dice: ¿quién entrará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Sigue diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gozaba cuando veía una noticia muy desagradable de los creyentes que sufren y son perseguidos. Ver a algunos soldados tener la curiosidad de preguntarse ¿cuál es el secreto de que esa gente, aunque sufre, aunque lo matan, ellos no niegan su fe? Y muchos soldados han recibido a Cristo leyendo la Biblia escondido. Han decidido leer la Biblia porque ellos dicen: algo grande tienen que tener estos cristianos que le dicen que le van a arrancar la cabeza, y ellos dicen que están dispuestos. Y eso ha llamado la curiosidad de muchos soldados. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Verso 11: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. En cambio, el final de aquellos que no entraron por la puerta estrecha, sino más bien que entraron por la puerta ancha, es un destino muy triste.
y muy serio. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 20:15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todo lo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo eso caminan por la puerta ancha. Hoy bailan, hoy nos hacen muecas a ti y a mí, se burlan de nosotros, se burlan de nuestros hijos en la universidad, en la escuela. Nos ven como locos, nos ven como perdiendo el tiempo, pero nuestro final es un final extraordinario. Vaya conmigo al Salmo 37. Con esto vamos a concluir. Salmo 37. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, versículo 1 y 2, y luego pasamos al verso 35 al 37. No te impacientes, hermano, a causa de lo maligno, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. ¿Y por qué? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Versículo 35: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como el laurel verde, pero he aquí que él pasó y ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Considera al íntegro, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo, los que hemos decidido transitar por la puerta estrecha. Hermano, aunque caminar por la puerta estrecha represente usted a veces tener que, mire, callarse la boca cuando una gente le habla feo. Mire, aunque caminar por la puerta estrecha represente ese vecino quisquilloso que tú tienes, que tú a veces tienes que decir te perdono, o gente, hermano, que le da la gana de hablarte feo, de insultarte, y tú tienes que hacer lo que Cristo dice: si te da por la mejilla izquierda, si te da por la derecha, dale la izquierda. Y esto es algo simbólico. Esto significa la entrega que debemos tener los cristianos que caminamos por este camino. Si alguien pensaba que yo le vine a decir en esta noche que el camino del evangelio representa flores, corderitos, y que todo el tiempo la nevera estará llena, y que siempre va a haber trabajo, y que todo el tiempo la cosa estará bien, no espere eso. Que la Biblia dice que los días vendrán de mal en peor. Sigue caminando por el camino angosto, dirigido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos. Bendícenos en gran manera, oh Dios, y ayúdanos, Padre, a cada día estar dispuestos y dispuestas a entrar por ese camino angosto, que es Cristo Jesús, que es la gracia del Señor, que es la comunión con Dios, que es la entrega, que es el sacrificio, que es la vida de comunión con Dios a través de la oración, que es la evangelización, que es amar a vuestra familia, que aún son difíciles de amar y comprender. Oh, muchas gracias te damos, Padre. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.